Estados Unidos creó muchos aviones de combate famosos y formidables en la Segunda Guerra Mundial. Entre ellos se encuentran el B-17 Flying Fortress, el P-47 Thunderbolt, el B-29 Superfortress y el Corsair. Aunque no son desconocidos, hemos elegido una colección de 10 aviones que son adecuados para los conocedores más exigentes de la aviación durante la guerra. 10. Consolidated PBY Catalina. El Consolidated PBY, que voló por primera vez en 1935, era un hidroavión diseñado para que la Marina de los Estados Unidos patrullara el Pacífico ante el creciente poder japonés. Para minimizar la resistencia y mantenerlo alejado de las olas, el ala se montó por encima del fuselaje. Para mejorar la eficiencia aerodinámica, los flotadores de las puntas de las alas eran retráctiles. Construido para la resistencia, el PBY no era ni rápido ni especialmente glamuroso, pero sí tenía un impresionante alcance de más de 3.700 kilómetros, lo que permitía a la tripulación de 8 personas cubrir una vasta área en una sola salida. También podía transportar hasta 1.818 kilogramos de bombas, cargas de profundidad o torpedos. El PBY entró en combate por primera vez con la RAF, que lo bautizó como Catalina, donde, además de cazar submarinos, también localizó el acorazado Bismarck el 26 de mayo de 1941, lo que permitió a la Marina Real destruirlo antes de que pudiera llegar a salvo a Brest, en Francia. En el servicio estadounidense, un Catalina lograría la primera victoria aire-aire de la Armada de los Estados Unidos en la guerra, derribando un Zero sobre Filipinas. En la importante batalla de Midway, los Catalinas localizaron la flota japonesa que se aproximaba y llevaron a cabo el único ataque con torpedos exitoso de la batalla, hundiendo un petrolero. Mientras tanto, aviones pintados de negro se dedicaron a los bombardeos nocturnos y a los ataques de ametrallamiento en todo el teatro del Pacífico. 9. Curtiss P-40 Warhawk. A menudo pasado por alto en favor del P-51 y el P-47, el Curtiss P-40 fue el tercer caza estadounidense más producido de la guerra. Basado en el anterior motor radial P-36 Hawk, el P-40 pretendía obtener más rendimiento de la misma estructura básica utilizando un Allison Mayo de 12 más aerodinámico. El prototipo XP-40, que voló por primera vez en 1938, no estuvo a la altura de las expectativas, ya que solo alcanzó los 507 km por hora. Utilizando un túnel de viento, Curtiss evaluó una serie de posiciones para el radiador y finalmente lo trasladó desde justo detrás del ala hasta la parte delantera del avión. Esta modificación permitió al P-40 alcanzar los 589 km por hora. Tras su primer combate con la RAF, los P-40 se utilizaron en el norte de África a partir de 1941. Allí pudieron enfrentarse a aviones alemanes e italianos en condiciones de igualdad y 46 pilotos se convirtieron en ases en este tipo de avión con 5 o más victorias. Poco después de que la RAF recibiera sus aviones, los voluntarios estadounidenses en China recibieron P-40B. Allí demostraron estar a la altura de los cazas japoneses, cuando eran pilotados por pilotos entrenados para aprovechar al máximo las ventajas del avión. Con la entrada de Estados Unidos en la guerra, los Warhawk se unieron a la batalla y finalmente consiguieron 973 victorias en el teatro de operaciones de China, Birmania, India, y 40 pilotos más se convirtieron en ases con este modelo. 8. Grumman F-4F Wildcat. La cobertura de posguerra del Teatro del Pacífico a menudo se centra en el Grumman Wildcat, que representó alrededor del 75% de las victorias de la Marina de los Estados Unidos. Sin embargo, antes de que este entrara en servicio a principios de 1943, el Grumman F-4F Wildcat tuvo que hacer la mayor parte del trabajo. Originalmente, perdió frente al Brewster Buffalo en la competición para suministrar a la Marina de los Estados Unidos un nuevo caza, pero se llevó a cabo un importante rediseño. Se sustituyeron las alas y la cola, y se instaló un motor Pratt & Whitney Twin Wasp sobrealimentado. Esto dio lugar a pedidos de los estadounidenses, así como de Francia y la Marina Real Británica. Aprendiendo de la experiencia de combate europea, se añadieron al Wildcat tanques de combustible autosellantes y blindaje. Esto significaba que estaba lo suficientemente maduro cuando estalló la guerra en el Pacífico. Aunque no era tan maniobrable como el Mitsubishi Zero, el Wildcat podía absorber mucho más castigo, lo que permitía a su piloto luchar otro día. Incluso después de la introducción del Hellcat, la producción del Wildcat continuó para equipar a los Escort Carriers más pequeños.
Esto dio como resultado el FM-2 Wildcat construido por General Motors con 150 caballos adicionales, una aleta más alta y una mayor capacidad de munición. A pesar de estas mejoras, al igual que todos los demás Wildcats, el tren de aterrizaje se retraía mediante una manivela accionada por el piloto en la cabina. 7. Curtiss C-46 quemando. Eclipsado por el Douglas C-47, el Curtiss C-46 tenía un diseño más avanzado. El trabajo en el C-46 había comenzado en 1937, 2 años después de que volara la primera versión civil del C-47. Diseñado para ser presurizado para vuelos a mayores altitudes, el C-46 tenía un fuselaje distintivo y aerodinámico con un pliegue a lo largo de sus lados. El primer prototipo fue adquirido por la Fuerza Aérea del Ejército de los Estados Unidos, que, durante la evaluación, decidió encargarlo como transporte de carga. Estos aviones no estarían presurizados y se modificarían con puertas de carga ampliadas en la parte trasera del fuselaje, un suelo reforzado y, en última instancia, un cabrestante interno. A pesar de no estar presurizado, el C-46 demostró ser adecuado para volar la ruta sobre el Himalaya, lo que permitió transportar los suministros tan necesarios de la India a China. Esta peligrosa ruta tenía un terreno montañoso, ayudas de navegación limitadas y, a menudo, un clima atroz. A diferencia de otros transportes, el C-46 demostró ser capaz de soportar todo lo que la ruta pudiera arrojarle. Capaz de transportar 8.000 kilogramos de carga, 3 veces la carga que podía transportar un C-47, el Quemando transportaba artillería, municiones, piezas de aviones, jets e incluso ganado a China para apoyar la lucha contra Japón. Continuaría sirviendo en la Guerra de Corea, donde se utilizó para lanzar paracaidistas. 6. Bob Sikorsky Os-2 su Kingfisher. El Kingfisher se desarrolló antes de la guerra para desempeñar la función de hidroavión de observación. Embarcado en los cruceros y acorazados de la Marina de los Estados Unidos, su objetivo era buscar barcos enemigos y, cuando los encontraba, dirigir el fuego de su propio barco. Para ello se necesitaba una tripulación de 2 personas, con el observador en la cabina trasera llamando correcciones al barco. El Kingfisher, el primer monoplano que desempeñó esta función en la Marina de los Estados Unidos, fue también el primer tipo de producción que se soldó en lugar de remacharse. Impulsado por un motor Pratt & Whitney Wasp Jr. de 450 caballos, podía alcanzar una respetable velocidad de 274 km por hora y estaba armado con 2 ametralladoras M1919 de 7,62 mm y hasta 295 kg de bombas y cargas de profundidad. Se lanzaba desde el barco mediante una catapulta corta y se recuperaba a bordo desplazándose sobre un trineo remolcado por la estela del barco. Un gancho en la parte inferior del flotador se enganchaba al trineo, que luego se izaba de vuelta al barco antes de que el Kingfisher fuera subido a bordo con una grúa. En el Pacífico, dirigió el fuego en todas las grandes batallas de la Marina de los Estados Unidos. Se hizo famoso por sus labores de rescate, en particular, en mayo de 1944 un Kingfisher rescató a 10 aviadores de Truk. Demasiado pesados para volar con ellos, fueron transportados sobre sus alas mientras se dirigía al submarino USS Tang. 5. North American P-51A Mustang. Por lo general, las historias del P-51 Mustang se centran en el modelo P-51B y en versiones posteriores, que estaban equipados con un motor Rolls-Royce Merlin con un sobrealimentador de 2 velocidades. Esto le permitió luchar a las altas altitudes típicas de la guerra aérea en el teatro europeo. Esto pasa por alto la brillantez a bajo nivel del P-51A original. Impulsado por un motor Allison Mayo de 1710 Mayo de 12, el P-51A tenía un rendimiento superlativo hasta los 5.500 metros, por encima de los cuales su sobrealimentador de una sola velocidad luchaba por suministrar suficiente aire. A altitudes muy bajas era en muchos aspectos superior al Merlin, capaz de funcionar con suavidad a velocidades más lentas, lo que suponía un menor consumo de combustible y, al mismo tiempo, una mayor fiabilidad. Siguiendo el ejemplo de la RAF, la Fuerza Aérea del Ejército de los Estados Unidos equipó muchos de sus P-51A con cámaras K-24 orientadas hacia los lados. Esto les permitió sobresalir en la función de reconocimiento, operando en parejas, uno volaba una ruta planificada previamente tomando una serie de fotografías superpuestas mientras el otro proporcionaba cobertura. El motor Allison les permitió superar virtualmente a todos los cazas alemanes a baja altura. Si era necesario,
el P-51 también podía enfrentarse a los mejores cazas alemanes cuando era interceptado, lo que les permitía recorrer toda la Europa ocupada con relativa facilidad. Quizás su papel más importante fue ayudar a cartografiar Normandía antes de la invasión de junio de 1944. 4. Sikorsky R-4B. El Sikorsky R-4B fue el primer helicóptero producido en serie. Impulsado por un motor de pistones radiales de 185 caballos, su rendimiento distaba mucho de ser estelar. En un buen día, podía transportar a una tripulación de 2 personas con un herido en un portador externo. La velocidad máxima era de solo 121 km por hora, con un alcance bastante pequeño de 209 km. El R-4B tampoco era fácil de pilotar, con altos niveles de vibración de los rotores que se transmitían a través de los controles al piloto. Mientras se ocupaban de esto, también tenían que accionar manualmente el acelerador para compensar las cambiantes cargas aerodinámicas y mantener una velocidad constante del rotor. A pesar de estos desafíos, el R-4B demostró ser un salvavidas, llevando a cabo múltiples rescates en el teatro de operaciones de China, Birmania e India. Aquí, su rendimiento se vio mermado por las grandes altitudes y la humedad, y en ocasiones los vuelos pasaban por encima de los 3.000 metros. Cuando se cargaba con heridos, era necesario realizar despegues en marcha, ya que la aeronave era demasiado pesada para despegar verticalmente. En el Pacífico, el R-4B se utilizó para trasladar piezas de repuesto entre barcos de reparación de aviación. Sin embargo, estos también se utilizaron en operaciones de rescate cuando fue necesario, incluido un periodo de 6 semanas de junio a julio de 1945, cuando 75 soldados fueron evacuados de las selvas de Filipinas bajo fuego. Sorprendentemente, al comienzo de la operación, algunos de los pilotos tenían solo 25 horas de experiencia volando helicópteros. 3. Lockheed Ventura. Desarrollado a partir del avión de pasajeros Lockheed Lodestar, el Ventura se propuso inicialmente a la RAF como un bombardero ligero y avión de patrulla para reemplazar al Lockheed Hudson. Más rápido que el avión anterior y capaz de transportar 1.364 kilogramos de armas, el primer pedido se realizó a principios de 1940 y las entregas comenzaron 2 años después. Debido a las grandes pérdidas en los ataques diurnos, pronto se retiró de las operaciones de primera línea. Esto podría haber sido el final para el Ventura, sin embargo, cuando la Fuerza Aérea del Ejército de los Estados Unidos puso fin a su objeción a que la Marina de los Estados Unidos operara bombarderos terrestres, se necesitaba urgentemente un avión. En consecuencia, se desarrolló el modelo PV-1 con combustible adicional y un radar de búsqueda montado en el morro. El primer uso en combate del Ventura por parte de la Marina de los Estados Unidos fue desde las Islas Aleutianas, después de que fueran recuperadas de los japoneses. Volando desde allí, llevarían a cabo ataques contra Paramusir en las Islas Kuriles, evitando el espacio aéreo soviético, ya que todavía eran neutrales en la Guerra del Pacífico. Gracias a sus radares, los PV-1 también pudieron guiar a las formaciones de B-24 hasta la isla. El Ventura operaría como caza nocturno con el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos y fue desplegado en las Islas Russell en el Pacífico Sur en septiembre de 1943. 2 meses después, el escuadrón obtuvo su primera de 12 victorias, derribando un bombardero japonés Betty el 13 de noviembre. 2. Bull TBT-13 Valiant. La formación para convertirse en piloto en la guerra era un proceso largo que utilizaba aviones de entrenamiento primario, básico y avanzado antes de pasar a un tipo operativo. Mientras que un gran número de aviones de entrenamiento primario Boeing Stearman y de entrenamiento avanzado North American Harvard siguen volando hoy en día, el avión de entrenamiento básico Lockheed Valiant es mucho más raro. Diseñado como parte de una familia de 3 entrenadores, el Valiant fue el único que consiguió un contrato de producción. Originalmente equipado con un tren de aterrizaje retráctil, este se prescindió para el papel de entrenador básico. Se consideró que los pilotos inexpertos tendrían suficiente con aprender a manejar hélices de velocidad constante, flaps y una radio bidireccional. Se construyeron más de 9.500 BT-13, 2.000 de los cuales fueron a la Marina de los Estados Unidos, dominando el papel de entrenador básico tan completamente que es raro encontrar un aviador estadounidense de la guerra que no lo haya volado. Aunque tenía algunos defectos, incluidas fugas de combustible, el Valiant estaba generalmente libre de fallas importantes. Después de la guerra, el gobierno vendió los Valiant por solo $450 y la mayoría se compró únicamente por sus motores.
Un puñado sobrevive en condiciones de aeronavegabilidad y algunos fueron modificados para aparecer en la película de 1970 Tora. Tora, como bombarderos en picado bal japoneses, y al menos uno se reutilizó para el rodaje de Pearl Harbor en 2000. 1. Martin B-26 Marauder. Diseñado para satisfacer la necesidad del cuerpo aéreo del ejército de los Estados Unidos de un bombardero con la misma carga útil que un B-17 pero capaz de volar a más de 480 km por hora, el avión de Martin se encargó en 1940. Para lograr el rendimiento requerido, el B-26 tenía un ala relativamente pequeña y un par de motores Pratt & Whitney Double Wasp de 2.000 caballos. El ala pequeña le dio al avión velocidades de despegue y aterrizaje mucho más altas de lo que era típico para la época, lo que provocó múltiples accidentes durante el entrenamiento. Después de una revisión de las operaciones del avión por parte del coronel James Doolittle, líder del primer ataque contra Japón, se revisó el entrenamiento de los pilotos para darles más experiencia antes de pasar al B-26. Mientras tanto, la experiencia en combate comenzaba a demostrar las ventajas del Marauder. En el Pacífico, el 22º Grupo de Bombardeo perdió solo 6 aviones contra los Zeros japoneses en el primer año de combate, mientras que derribó 96 a cambio. Los B-26 en Europa regresaban a salvo a la base con daños significativos, lo que demostraba la impresionante resistencia del tipo. Al final, un B-26 sobrevivió a la mayor cantidad de misiones sobre Europa de cualquier tipo estadounidense, 207 vuelos, lo que demuestra que era un avión resistente y fiable.